explicando acerca de cómo la Escritura, Jesús nos revela a nosotros de que si una persona está angustiado por el qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, a dónde voy a vivir, si eso es parte de tu angustia, tengo para decirte esto, que como hijo de Dios que tú eres, tú no perteneces aquí en la tierra. Si la Escritura dice que somos peregrinos en la tierra. Nosotros le pertenecemos a un reino poderoso, que la Escritura dice que es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios es invisible. Pero cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, que dice Jesús, el resto viene por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y el resto viene por añadidura. Cuando yo busco el reino de Dios es porque tengo una vida rendido al rey y yo busco los intereses del reino y del rey, que es el rey del reino. Busco el reino porque es a lo que yo pertenezco, es invisible. Lo poderoso del reino es que siendo un reino invisible, es un reino que es hacer invisible sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural. Cuando tú eres parte del reino, tú eres un ciudadano, tú eres un ser que pertenece a un reino sobrenatural. Sobrenatural significa esto, atención aquí. Sobrenatural, el Dios de nosotros, nuestro Padre Celestial, es sobrenatural. Sobrenatural significa que está por encima y más allá de lo que es natural. El reino a la cual nosotros pertenecemos, que Jesucristo dice, busca el reino primero, el resto viene por añadidura. Pero para que esto venga por añadidura, lo que es la provisión de Dios, que Jesucristo nos manda primero, te dice, en otra palabra, esto es lo que Jesucristo nos está diciendo, no te enfoques en el aspecto financiero de la vida, no te enfoques en qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, no te enfoques en eso no debe ser tu prioridad. Y dice, esas son prioridades de los gentiles. Los gentiles se preocupan de esa cosa. ¿Por qué? Porque los gentiles no tienen un pacto con Dios. Son gente independiente. Hay muchos gentiles. Yo era un gentil hasta los 26 años cuando le entrego mi vida a Cristo. Cuando le entrego mi vida a Cristo, empiezo a entender quién es Él en mi vida. Y entiendo entonces que no fue que yo me rendía a una religión o que ahora le entregué, ahora que soy parte de una religión. No consiste en eso. Es que cuando miro la cruz, yo entiendo que no tiene que ver con religión, sino que yo estaba apartado de Dios por la vida que vivía en pecado. Y el ser apartado de Dios, soy apartado y estoy independiente de la tierra, ¿cómo no me voy a preocupar de qué voy a comer, qué voy a vestir y qué voy a tener? Porque estoy independiente, soy un gentil, apartado, independiente del Padre Celestial. Jesús dice, los gentiles se preocupan de esas cosas, pero tú no eres un gentil. Yo pude entender que yo no era un gentil cuando miré lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Cuando vi lo que Cristo hizo, yo tuve un encuentro extraordinario con Dios. Marzo 31 del 2012, yo tuve un encuentro extraordinario con Dios. Me acuerdo que yo estaba acostado y en ese momento estaba pasando por una aflicción difícil en mi vida. Yo me acuerdo que estaba durmiendo y en ese sueño yo veía que una mano bien grande me sostenía y que yo estaba como un bebé. En ese entonces tenía 26 años. No conocía a Dios. Yo era un gentil, no conocía a Dios. No tenía un pacto con Dios. Si alguien me daba la Biblia y me decía que busque el nombre de Jesús en la Biblia, empezaba por Génesis. Porque no conocía de Dios. En ese entonces estaba durmiendo y tengo este sueño. Veo una mano bien grande que me sostiene. Yo como bebé. Y eso me impacta mucho porque yo podía conectar esa mano grande en el sueño como una mano sobrenatural. Porque me sostenía a mí. Me impactaba que yo, con 26 años, con una mentalidad ya corrupta, ya no como yo era un niño, en inocencia, sino corrupto, encima de una mano bien grande, no entendía ese sueño. Y me acuerdo que en ese sueño yo sentí una paz que nunca en la vida había sentido. Y de ese entonces en adelante, cuando en ese sueño me doy cuenta que es un sueño, uno de esos tipos de sueños que cuando uno sabe que uno está soñando, pero el sueño está tan bueno que uno no se quiere despertar, en ese momento la paz era tan tangible, tan real en un sueño que yo nunca había sentido, que yo no quería despertarme de ese sueño. Porque la verdad es que mientras estaba durmiendo yo sabía que afuera, la realidad de ese sueño o de afuera del sueño, yo estaba pasando por una situación muy difícil, la situación más difícil de mi vida. Y no quería despertarme de ese sueño y me despierto. En mi mente yo digo, ¿qué será lo que sería ese sueño?
a los varios días después, tengo un segundo sueño, otro sueño. En este sueño vi una ala bien grande que me arropaba. Y cuando esta ala que yo veía que me arropaba completo. Y como yo estaba pasando por una situación difícil en mi vida, esta ala cuando me arropa, yo siento en este sueño, no solamente veo el ala, pero siento que hay una voz que me habla y me dice, todo va a estar bien. Y en ese sueño yo vi que esta ala me arropa y me da un sentir interno que me dice, todo va a estar bien. Ahora, no solamente yo sentí paz en ese sueño, pero sentí esperanza. Porque veía que hay una ala que me arropa en tiempos difíciles. De esos tipos de problemas que uno no quiere ni pararse de la cama. O de esos tipos de problemas donde hay otros que quieren decidir quitarse la vida. Así de fuerte era lo que yo estaba enfrentando. Y en ese sueño yo me acuerdo que sentí una paz y sentí una esperanza porque esta voz me estaba hablando y me decía todo va a estar bien. Pero lo extraordinario es que en ese sueño, de ese no me quería despertar. Hice todo lo posible para no despertarme de ese sueño porque sabía lo que estaba enfrentando en la realidad de la vida y que en ese sueño yo lo que quería sentir esa esperanza en todo tiempo. Cuando me despierto de ese sueño, me pregunté, yo dije, espérate, estoy en la cama y yo dije, pero esas alas, Dios. Y me acuerdo que yo dije, pero ¿qué quiere Dios conmigo? Porque yo me acuerdo en todo lo que viví desde mi juventud, de que tenía 15 años, desde que tenía 14, cuando primero me introdujeron entre la gente no buena, narcotraficante. Tenía yo 14 años, en ese entonces vivía en la 8 y Palisade en Union City. Y ahí conocí, en ese tiempo de los 80, inmigraron muchos de muchos países que tenían otra mentalidad. Yo crecí en un hogar de buena familia, de mi mamá, que siempre trabajó mucho, y mi papá también. Pero entre la juntiña, entre una y otra, con 13, 14 años, ya iba yo programándome Satanás para el negocio de droga. Y así en ese momento me acuerdo que en ese sueño yo lo que tenía un deseo de regresar a la inocencia, un deseo de regresar a quien yo era cuando tenía 8, 9, 10 años, antes de conocer a esta gente. Y cuando miro toda la trayectoria de los 14 a los 26 años que viví en ese negocio, en el narcotráfico, cuando yo veo este sueño que esta ala me arropa, en mi pregunta es, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios con nosotros? En mi mente. Porque yo lo que decía era, yo no soy una persona buena, ¿por qué Dios me arropa con sus alas? No lo entendí y lo dejé así. Poco día después me trasladan a población general dentro del sistema porque estoy preso. Le dejo saber, en ese momento estaba pasando una situación difícil porque estaba preso en la federal. Y me trasladan del proceso de cuando registran a la persona y buscan a dónde ubicar a la persona, me trasladan a donde me va a ubicar y cuando entro a ese lugar, habían hispanos, se me acercan, me presento y se presentan. Y lo que hablamos, a rato me dicen, hey Canela, después que todos cenamos siempre hacemos una reunión y ahí hacemos un estudio bíblico. ¿Quieres ir? Y yo me acuerdo, miré a otro que estaba conmigo, que había caído conmigo, y dije, pico y pico, pues estamos presos. Vamos, no hay nada más que hacer. Y fuimos. Yo no tenía ni idea lo que iba a suceder. Cuando me invitan a ese estudio bíblico, en ese estudio bíblico entonces lo más que me impacta es que empiezan ellos a abrir sus Biblias. Y el que me invitó, que era el mentor en ese momento, cuando todos abren sus Biblias, empieza a hablar de Cristo, empieza a hablar del amor de Dios, empieza a hablar un lenguaje que yo no entendía, por lo que yo había vivido, perdido como gentil en el mundo. Yo no entendía ese lenguaje, pero algo sí yo entendía. Y empecé a hacer una conexión que el amor que él hablaba, y hablaba de una vida nueva, un corazón nuevo. Y yo me acuerdo que yo decía, yo necesito un corazón nuevo. Porque la condición que yo me encontraba era por la condición de mi corazón. Por esa razón, o cambia mi corazón o termino yo autodestruyendo mi vida. Y así mismo Dios le habla a muchas personas, y tú que estás conectado en este momento, es o cambias tu corazón o tú mismo vas a destruir tu vida. La pregunta es entonces, ¿cómo yo cambio mi corazón? Quiero cambiar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio mi corazón? ¿Qué puedo yo hacer? Así hay gente que se han quitado la vida porque piensan que su estado presente en el momento, su condición como es, porque han fracasado en matrimonio, han fracasado en finanzas, han fracasado en muchas cosas, que han querido quitarse la vida porque piensan que no hay solución.
En ese momento yo pensaba que no había solución, pero cuando ellos, que yo veo a estos presos, que empiezan a hablar del amor de Dios y empiezan a hablar un lenguaje de una vida nueva, la vida eterna, la presencia de Dios en mí, en ese momento yo hice conexión con los dos sueños que yo tenía, donde en uno sentí paz que yo quería, en otro sentí esperanza que yo quería, y era el momento cuando el predicador hace el llamado y dice, si aquí hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo, en ese momento yo me acuerdo del sueño, yo dije, eso es lo que yo quiero, esta es la oportunidad ahora para yo recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, que me salve, pero no solamente que sea mi Salvador, que sea mi Señor, que sea el que reine mi vida, que sea el que gobierne todo mi ser, porque ya yo estaba cansado de ser un gentil, yo estaba cansado de estar independiente de Dios. Tengo para decirte esto, una vida independiente de Dios está viviendo como un gladiador tratando de sobrevivir en la tierra solo. No es fácil. El interés de Dios es ganar todas las almas y introducirse como un Dios de amor, un Dios de vida, un Dios que lo que quiere para ti es lo mejor para ti como persona, para tu matrimonio, para tus hijos. Ayudarte a ti a lidiar contigo mismo, que es una lucha que muchos tienen al principio de año. En enero todo el mundo las primeras 2 semanas quieren proponerse a dejar esto, a dejar lo otro. Ya no pasa ni enero cuando la persona regresa a lo mismo. ¿Por qué? Porque en tu propia fuerza no puedes cambiar. En tu propia fuerza no puedes ser el hijo que quieres ser, el novio, el marido, no puedes. Y a la mujer también, a ambos, eso porque eso es parte de la naturaleza. En el momento que le entrega mi vida a Cristo, de eso hace 19 años atrás, hoy en día, por la gracia de Dios, soy quien soy ahora. Cuando el hombre hace el llamado y pregunta si hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo, yo estaba harto de mí mismo. Y yo levanté mi mano y dije, así mismo como muchos de ustedes han levantado su mano aquí, no sabiendo yo lo que me esperaba. No sabiendo yo quién yo iba a ser ahora. Kevin, que me conoce de muchos años, Kevin me conoce a mí. Creo que la última vez que vi a Kevin, creo que estaba en mi casa, en mi apartamento, y me trajo una R15 que tenía, entre todas las que tú tenías, una vaina como ese tamaño. Y entre eso, porque Kevin en aquel entonces no andábamos en nada bueno. Y eso era nuestra mentalidad. Armas, violencia, todo lo que tiene que ver con el negocio. Son 10 años que viví yo en eso, en todos los niveles. Yo no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer conmigo. Si alguien me hubiese dicho antes de yo convertirme, antes de yo caer preso, prepárate que tú vas a ser pastor, yo no lo hubiese creído. Yo hubiese estado loco este hombre. 1 año, 2 antes de yo convertirme, no, muchos años antes, había uno que trabajaba conmigo. Se llamaba Satanás. Se llamaba Satanás. Kevin lo conoce. Se llamaba Satanás. Y la razón por que le ponemos Satanás es por su manera de ser. Ya. Usted se ríe, pero el hombre estaba de madre. Me acuerdo que Satanás trabajaba conmigo, era mi empleado, y no era fácil. Y yo me acuerdo que en una ocasión se desaparece Satanás. Nadie sabe del hombre. Se desaparece. Eso en Massachusetts. Y yo estoy preocupado porque o está preso, o lo mataron, algo pasó. No sabemos del hombre. Y de repente, 2 semanas después, se me aparece Satanás en el punto. Así mismo aparece. Llegó Satanás. Y cuando yo lo veo, a mí me indigné. Porque oye, no te desapareciste, no me dijiste nada. Y yo lo veo literalmente. Eso fue en el 94. En el 94. Y viene y se aparece con una Biblia en la mano. Delante, en el 94. 8 años antes de yo convertirme. Y yo me acuerdo, yo no entendía eso. Y yo me acuerdo, mano, que no lo agarré por el pecho porque tenía la Biblia en la mano. Y él me dijo, Canela. Le pregunté que a dónde tú estás metido. Y me dijo, yo me convertí. Él tenía una novia que estaba apartada. Cuando se une a él, ella lo invita a la iglesia y tiene un encuentro con Dios. Y le entrega su vida a Cristo. En ese momento yo no lo entiendo. En ese momento agarré yo y ¿qué no le dije? Le dije, va a venir tú con esa Biblia, querés meterme cuento. Y le dije de todo. Ustedes saben cómo es. El que no entiende esas cosas no le entiende. Y le dije de todo y al fin de cabo le traje la puerta y volví a abrir. Le dije y casi voy para arriba de él. Yo no entendía nada de eso, ni la Biblia ni lo que había pasado en su vida. Yo no entendía nada de eso.
Y de ahí entonces en adelante, cada vez que yo lo veía en la ciudad, me encontré 2 o 3 veces, él quiso hablarme y yo lo devolvía con todo. Yo no creía en nada de eso, no tenía interés de nada de eso. No respetaba yo nada de eso, lo devolvía con todo y Biblia y con todo lo que me decía. Le decía, mano, no venga tú con ese tape, no venga tú con ese cuento. Y así mismo yo la hablaba fuerte, sin ningún tipo de respeto. Porque yo era de la persona que yo demandaba que me respetaba, pero no respetaba a nadie. Esos tipos de dictadores. Así yo era, demandaba que la gente, que todo el mundo me respetara. Yo no respetaba a nadie, ¿qué cosa? Y así mismo lo devolví, no entendiendo. Tengo este encuentro después, 8 años después, tengo un encuentro con Cristo y ahora puedo entender qué fue lo que pasó en su vida. Hoy en día veo lo que Dios ha hecho en mi vida y puedo entender que lo mejor que ha pasado en mi vida es abrir mi corazón para que Él sea el rey que gobierne todo mi ser. Abrir mi corazón para darle a Él la oportunidad que sea Él mi rey. Que sea Él. El único interés que Dios tiene es venir a tu vida y encaminarte. Gente, ¿quién conoce más la vida que aquel que te la dio? ¿Quién conoce darte más instrucciones, guiarte a entender más las condiciones de la vida y cómo caminar la vida? En otra palabra, cómo vivir la vida. ¿Quién conoce más? ¿Quién te puede dar las instrucciones más de aquel que te da la vida? De aquel que diseñó la vida. Por eso está la Escritura. Y el deseo de Dios es que toda persona tenga un encuentro con Él y que toda persona se rinde viviendo como un gentil apartado de Dios. Pues yo sabía que Dios existía. Eso no me paraba de ser narcotraficante. El hecho que uno cree de la que Dios existe no es suficiente. El hecho que yo creo de que Dios está ahí, que Dios existe, eso no me cambia. Lo que me cambia es cuando le entregas tu vida a Cristo para que sea el rey y para que sea Él el que gobierne. ¿Están de acuerdo conmigo? Den un fuerte aplauso a Cristo. Thank you, Jesus. Habla de la Escritura. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y esto es lo que dice Filipenses 4, 19. Esto es lo que Dios dice. Y mi Dios proveerá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Esto es lo que Dios nos promete a nosotros. Él dice, Filipenses 4, 19 dice, y mi Dios, digan conmigo, mi Dios. Aquí revela y dice que mi Dios, su Dios, Él proveerá, Él suplirá, Él proveerá. Digan conmigo, proveerá. Él proveerá todas nuestras necesidades, todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos conforme a la riqueza del Padre Celestial y el poder que Él tiene para traer provisión a tu vida. Yo quiero continuar esta semana y las próximas que vienen. Quiero traerles revelación y entendimiento para muchos de ustedes, para que entienda. Estuve hablando la semana pasada acerca de busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primero tu comunión, tu relación con Dios y vivir en la tierra en comunión con Dios y su reino y su espíritu en ti. El resto viene, que vas a comer, que vas a beber, que vas a vestir. Eso viene por añadidura. En otra palabra, Dios lo va a añadir a tu vida. No tienes que esforzarte mucho para ir a buscarlo. Dios lo va a añadir a tu vida. ¿Por qué? Porque Él es tu papá. Y es la responsabilidad del padre suplirle siempre a los hijos, así como todo padre tiene la responsabilidad, así como esa baby en su inocencia. Papá tiene que asegurarse que le tenga esa leche lista, porque si no tiene la leche lista, vamos, que ¿cómo se pone esa niña cuando uno le busca la leche? ¿Quién aguanta los gritos de esa niña? Ella lo único que pide por su boca y papá viene corriendo con la leche. ¿Por qué? ¿Por quién la responsabilidad? El papá. Dios dice, no te preocupes de eso. Enfócate en mi comunión, en tu comunión con el Padre, y Dios se encarga la añadidura de suplir. Te digo esto, cuando se trata de finanzas, para que lleguen las finanzas a nuestra vida, hay 2 maneras. Que sea Dios que lo traiga como añadidura. Para Dios no hay límite. Él es sobrenatural. O que nosotros entonces tengamos este empeño, con visión y todo, con una ambición y todo, de nosotros mismos suplir nuestras necesidades. La pregunta es esta, ¿cuál es la que tú escoges? ¿Tú mismo tener que suplir tu propia necesidad de tú mismo, apartado, Dios existe y todo, pero apartado de Dios, o que sea Dios el que suplirá, que sea Dios el que te lo traiga a ti como añadidura? Pregunta, ¿cuál de ustedes? La pregunta es esta, ¿cuál tú prefieres?
¿Cuál tú prefieres? Yo prefiero buscar, te explico por qué. Ven, Guille. Yo prefiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto entonces vendrá por añadidura a mi vida, que yo entonces hacerlo al revés. Buscar la añadidura en mi vida y no buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Esto me va a costar mucho a mí. Hay gente que han perdido matrimonio porque han tenido todo distorsionado. El problema está en el corazón de la persona. ¿Qué tú buscas y cómo tú lo buscas? ¿Qué tú necesitas? ¿Cómo llega eso a tu vida? La pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Cuál es el interés tuyo? Cuando lo tienes distorsionado y empiezas a buscar primeramente la finanza, el qué voy a comer, qué voy a todo esto, el suplirte tú mismo, esto te va a costar mucho. ¿Cómo no? Una persona puede estar afanado. Seguro que viene el afán. El afán viene, ¿por qué? Porque estoy usando mis propios recursos, estoy usando mi propio entendimiento para aquí en la vida buscar lo esencial para yo sobrevivir. Y a Dios entonces le doy la espalda. Cuando es al contrario, donde yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, eso me da paz. Para entonces yo mirar claro hacia adelante con el reino de Dios que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en mi vida y con lo que Dios está haciendo en mi vida. No tengo que preocuparme de esto porque mi fe es que Dios suplirá todo lo que me hace falta según riqueza en gloria en Cristo Jesús, que es lo que Dios me promete. Lo segundo es que cuando buscas primeramente el reino de Dios, Dios da lo que tú necesitas. Y me gustaría que anote esto. Dios provee. Digan conmigo, Dios provee. Dios provee. Eso significa que Dios siempre te va a dar a ti según como Él ve lo que tú necesitas. Número uno. Cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene como añadidura, al buscar el reino de Dios, esto lo vas a poder sostener en tu vida. En otras palabras, busco primeramente el reino de Dios y Dios añade una casa en mi vida. Pero Él es el que añade la casa, pero lo necesito a Él para que Él haga de la casa que me dio un buen hogar. Porque ¿qué vale yo entonces hacerlo diferente? Le doy la espalda a Dios, sé que Él existe, pero no tengo interés de buscarlo ni relacionarme con Él, para entonces buscar mi casa. ¿Qué vale yo buscar mi casa? Porque lo que yo tengo que hacer, lo que me va a costar para tener esto en mi fuerza, va a ser 3 veces más que yo buscar el reino de Dios y que Dios traiga la casa en el momento al mejor precio y me traiga la provisión. Y no es mi enfoque, sino que termina llegando. En otra palabra, me persigue porque Dios lo añade a mi vida. No es lo mismo cuando uno entonces, Dios existe, pero lo de la espalda. Para buscar entonces yo esto que es prioridad en el momento para hoy, para este año, para el año que viene, comprar mi casa, no es lo mismo, ni se escribe igual. Los resultados no van a ser lo mismo. Hay matrimonios que compran casa y no faltando ni meses terminan divorciados. Explícame eso. ¿Por qué? Porque se encontraron con esta verdad, que después de tener la casa, ok, tenemos la casa, ¿y ahora qué? ¿Se ha encontrado usted con algo que usted anhela? Ahorra dinero. Y después que lo compra, wow, chévere, fiebre y todo. Pero después pasa un tiempo de, ¿y ahora qué? What's next? Porque nada de esto añade mi vida. Y ese es el interés de Cristo. No te preocupes de esto. La provisión, que vas a comer, que vas a beber, que vas a tener. Enfócate en esa comunión con Dios, en tu relación con Él, y Él suplirá todo lo que hace falta. Gracias, Guille. Den un fuerte aplauso a Cristo. Filipenses 4:19 dice esto. Y mi Dios, esta es una promesa de Dios. Él dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Versículo 19, Filipenses 4. Esta versión 77, la 60 y la 95, dice, mi Dios suplirá todo lo que me hace falta. Pero me llama mucho la atención la versión del 77 de Reina Valera, porque usa la palabra provisión. Dice Dios proveerá. Y me gustaría que anote lo que es provisión. Provisión. Dios siempre suple no solamente a tus necesidades. La provisión de Dios tiene que ver con tu propósito. Cuando estás conectado con Dios y estás en comunión con Dios, yo le digo esto. Nosotros cuando entramos a este territorio, a este lugar,
Nosotros no teníamos la finanza en el momento. No teníamos. Pero cuando yo entendía, claro, que era el propósito de Dios, que entremos aquí, yo entonces tengo paz. Porque Él tiene que añadir para poder pagar este local. Y aquí se paga mucho. Pero la responsabilidad era de Él. Yo simplemente estoy buscar en hacer la voluntad de Dios. Él provee, que tiene que ver con suplir, que tiene que ver con la visión. La visión me la dio a mí, yo le creo. Por esa razón, Él tiene que suplir basado a propósito. Dios suple basado a propósito. En otra palabra, Dios suple lo que tú necesitas, pero la abundancia tiene que ver con el propósito en tu vida. Cuando estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto, Él suple y suple abundantemente. A tal nivel que el propósito de Dios es que tú no tengas deuda. El propósito de Dios es que tú no tengas bancarrota. El propósito de Dios es que tú tengas abundancia, porque en abundancia es uno de los menos afán que vas a tener. En abundancia que viene de parte de Dios, Él te puede usar como un buen instrumento aquí en la tierra, que para eso Él te creó. ¿Están conmigo? Dios te creó con propósito. ¿Qué es propósito? La razón de por qué yo existo. Cuando te conectas con Dios y estás conectado en la razón de por qué tú existes. Digan conmigo propósito. Propósito significa la razón por qué tú existes. ¿Qué hago yo en la tierra? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Y cuando llega a la vejez, muchos se frustran porque nunca tuvieron interés de saber qué hago yo en la tierra, por qué existo. Sino que se fueron en el sistema del mundo, se esclavizaron en una compañía por 30 años, tienen su plan de retiro, muy lindo, pero están divorciados. Explícame eso. Ya tienen 80 años, uno por un lado, otro por el otro, frustrado. ¿Por qué? Porque trabajó tanto, hizo tanto, programado por el sistema del mundo, que era el afán y ahorrar y el afán y aquello y lo otro, que no terminaron ni cumpliéndose los planes que tenían dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Tenían las prioridades de la vida, las tenían fuera de orden, las tenían al revés. Gente, te digo esto, no te dejes programar por el sistema del mundo. No te dejes programar por el sistema del mundo de entrar en una trabaje, con esto no digo que no trabaje, pero busque y pregunta, Señor, ¿qué tengo? A los puertorriqueños, ¿qué rayo hago yo aquí? Pregúntale, Señor, ¿qué hago yo en la tierra? ¿Por qué existo? Así mismo, pregúntale, Señor, ¿por qué existo? Cuando eso es así, no solamente le pregunte, pero después que tú le digas, Señor, ¿por qué existo? Pregunta, ¿cuántos de ustedes se van a comprometer a partir de hoy a decir, Señor, ¿por qué existo? Levante su mano. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pregúntale a Dios, ¿por qué estás aquí en la tierra? Cuando lo llegas a entender, ¿qué haces aquí en la tierra? El que vas a comer, cabrón, no te preocupes de eso. Cuando te propones para hacer el propósito de Dios en tu vida, Él se va a encargar, porque ya la prioridad en tu vida no es trabajar 60, 70 horas para provisión. Ya el propósito es qué yo hago, qué estoy haciendo aquí en la tierra. Cuando eso es así, entras en una comunión con Dios. Es impresionante. Mire, le digo esto. El gozo más grande que usted puede tener es cuando tú permites que Dios te use a ti para ser de bendición de alguien. Pregunta, ¿cuántos de ustedes, cuando ha hecho el bien a alguien, después, si usted ve el agradecimiento de la persona, que la persona te da, así te mira y te da un abrazo con tanto agradecimiento, tal vez en tu mente tú dices, no es para tanto, pero la persona está tan agradecido en el momento que cuando tú puedes percibir esa conexión de agradecimiento, en el momento tú sientes un gozo. Tú dices, wow. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque diste de quién tú eres y lo añadiste en la vida de alguien. Sea tiempo que vale mucho, el tiempo no se puede recompensar. Pero sea tiempo que le dedicaste, sea palabras que le dedicaste, sea una finanzas, una ofrenda, lo que sea. Yo he visto gente, a mí me han sacado gente las lágrimas cuando yo he visto que alguien hace algo por mí. ¿Cuántos de ustedes se les ha salido las lágrimas cuando tú ves que alguien hizo algo, sea finanzas, sea aquello, lo otro? ¿Verdad? Te impacta mucho, ¿verdad que sí? Te ministra. ¿Por qué? Porque eso que la persona te da a ti, eso que la persona te da, viene de la persona misma. La persona, en otras palabras, está retando, sacando de sí mismo para añadir a tu vida. Eso es algo poderoso. Eso es algo poderoso. Así lo diseñó Dios.
Porque Cristo dio de su vida cuando nunca pecó, murió, se entregó para ser torturado, desfigurado, para que tú no tengas que pagar por todos tus pecados de tu pasado, sino que lo hizo, pero lo hizo para pagar por ti y por mí, pero lo hizo para que pueda haber una comunión con Dios para el resto de tu vida, porque lo vas a necesitar. Lo más extraordinario, el gozo más grande que una persona puede sentir es cuando Dios está en ti y que Dios te usa a ti para hacerle de gran bendición a alguien aquí en la tierra. Eso trae gozo, eso tiene que ver con tu propósito, eso tiene que ver con la razón de por qué tú existes. Parte de nosotros como iglesia es encaminarlos a todos ustedes. Ya cuando la iglesia vaya creciendo, seguro van a haber muchos invitados, van a haber mucha gente que van a recibir a Cristo como Señor y Salvador. A esa gente hay que mentorearla, a esa gente hay que enseñarles. Ya cuando pasa de 80, ya nosotros no podemos. Ya cuando nosotros ya estamos pasando 70, 80. ¿Cómo nosotros no podemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiere que le diga? ¿Cómo lo vamos a hacer? La gente no le gusta la iglesia grande, pero si la gente viene y se convierten, ¿qué vamos a hacer? Devolverlo y decirle, mira, aquí estamos muy pequeños, aquí no venga, aquí no cabe. ¿Hacemos eso? No. ¿Qué hacemos? Vamos a trabajar con ellos. Vamos a ganar esas almas. Vamos a tomar esas almas, esas personas y lo vamos a establecer en la fe. Después lo vamos a hacer a ellos discípulos y en su madurez, en su crecimiento y en todo su proceso, terminan ellos. Hoy en día conozco a uno. Yo conozco uno que tengo mucho aprecio. Hoy en día es pastor. Pero yo me acuerdo cuando esa persona, yo me acuerdo que fui a su casa. Hoy en día un tremendo ministro, Rosalind y Milton. Me acuerdo cuando fui a su casa y en una él me dice, con su tigueraje, no hay nada malo con la música secular y con todo esto. Yo le expliqué. No sabía yo. Años después, ya han pasado ya 10, 12 años, hoy en día están pastoreando. Tuve uno en la iglesia, en una iglesia que se enojó conmigo, que se enojó muy feo conmigo. Tenía un carácter fuerte, difícil. Hace mucho de eso, años de eso. Hoy en día es pastor. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios toma personas extraordinarias o persona ordinaria y termina convirtiendo a la gente en extraordinario? Tal vez usted no ha llamado a ser pastor, puede ser llamado a ser un empresario. Hay muchos empresarios exitosos que son empresarios pero para el reino. Y son gente extraordinaria, bien humilde. Tal vez Dios te llama a ser un abogado, doctor, lo que sea que Dios te llama, pero tu propósito es para entrar en ese lugar, establecer el reino y hacer una diferencia para que muchos también le entreguen su vida a Cristo. No tiene que salir a predicar, pero en el momento que tu fruto sea un interés para la gente decir, yo quiero el Dios que tú tienes. Yo conozco tu testimonio, fulano era difícil, pero mira lo que es ahora es un pastor, tremendo ministro. Perencejo se convirtió, sí, si no fuera porque se convirtiera, estuviera muerto. Gente, le digo esto, si no fuera por mi conversión, yo estuviera mal preso o si no estuviera muerto. Muerto, como quien era mi jefe, que lo conocemos nosotros, se llamaba Aarón, no existe, él era mi jefe. Y lo mataron, saliendo de su casa, lo mataron. Él no existe. Por la gracia de Dios, aquí estoy con ustedes. Pero si no fuera porque yo lo hubiese entregado mi vida a Cristo, Satanás me hubiese destruido a mí. Así mismo te dice a ti, si no es por Cristo, tu matrimonio no estuviera unido. Si no fuera por Cristo, tu vida no sería la misma. Si no fuera por Cristo, tú no tuvieras tu matrimonio, fuera un desorden. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí donde está, cierren sus ojos. Y yo quiero hacer un llamado y toda persona que está conectada en este momento. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la oportunidad ahora para recibirlo como Señor y Salvador. Esta es la oportunidad, abre tu corazón. Y yo sé que tal vez has tenido experiencias del pasado que tal vez te ha distorsionado la perspectiva verdadera de quién es Cristo. Pero esta es la oportunidad donde Dios dice, abre tu corazón, déjame entrar en tu vida. Déjame mostrarme como Señor. Y yo te garantizo que en cuanto tomas la decisión para recibirlo como Señor y Salvador, yo te garantizo que de ese entonces en adelante Cristo será tu Rey y tu vida no será igual. Tu matrimonio no será igual. Tu futuro no será igual porque estará en la mano de aquel dador de vida. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la oportunidad para decidir en este momento. La Escritura dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Vivir separado de Dios es vivir independientemente en el sistema del mundo que vino para robar, matar y destruir.
Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere darte ahora mismo la oportunidad para un nuevo comienzo en su vida como lo hizo conmigo. Dios quiere poner de su morada, de su espíritu en ti para transformarte en el Espíritu Santo. Lo único que necesitas en este momento es reconocer que eres pecador, reconocer que necesitas el toque de Dios y la vida de Dios y toda su presencia, recibir la salvación en este momento. La Escritura dice que Cristo murió en la cruz por nosotros. No pecó, no se merecía ser crucificado, desfigurado y torturado. Fue desfigurado, fue torturado para perdonar tus pecados y los míos, para que no tengas que pagarlo, para que tengas el perdón. Si quieres ahora mismo tomar esa decisión de decir, Señor, en tu gracia y en tu poder, quiero un nuevo comienzo, quiero empezar de nuevo, quiero empezar de nuevo. Esta es la oportunidad ahora para recibirlo a Él, recibir el perdón y recibirlo como Señor y Salvador. Sé que hay alguien que le gustaría en este momento tomar esa decisión para nuevo comienzo en su vida. Ahí donde está, levanta tu mano sin pena. Sin pena de lo que van a pensar y lo que van a decir. En este momento, levanten en alto. Thank you, Jesus. Tú que estás conectado en este momento, esta es la oportunidad ahora. Y quiero encaminarte a hacer esa oración de arrepentimiento. Esta es la oportunidad de ahora. Ahí donde está, quiero que en voz alta, con toda fe, quiero guiarte a hacer esa oración sin pena. Digan conmigo, Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón, me arrepiento y vengo ante ti con un corazón abierto, listo en arrepentimiento para recibirte como Señor y Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Reconozco y confieso que Jesús es el Señor y que con poder el Padre lo resucitó. Como Hijo de Dios, lo recibo ahora como mi Señor. En el nombre de Jesús, por fe. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Si hiciste esta oración, la información que tiene en pantalla, contáctanos que queremos orar por ti. Te bendigo. Gracias por conectarte. El resto, póngase de pie ahí donde está.